Bueno, queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta noche neoliberal. Y hoy hablaremos sobre Correa y los automóviles felices. ¿Cómo es eso? Es que una de las estrategias de Correa para vencer el subdesarrollo fue la gran infraestructura vial. Construyó carreteras maravillosas por todo el país y ahora que he vuelto de la Amazonía, no dejo de sorprenderme cómo cambió esa zona. Es extraordinario ver esas carreteras asfaltadas, señalizadas, con perfecta movilidad. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Al ir en el bus, resulta que uno de los pasajeros que estaban delante mío me oyó hablar acerca de Rafael Correa. Como ustedes saben, yo soy un admirador de él y realmente respaldo su gestión. Pero esta persona reaccionó violentamente contra él. Entonces me amenazó y casi nos vamos a una pelea. Y el asunto es que estaban convencidos de que Rafael Correa había hecho todo, pero que en cada cosita, en cada piedra que hizo, había robado. Ese es lo que toda la campaña política y mediática del actual gobierno, que es prácticamente el Judas de nuestra historia, ha sembrado dentro del corazón de los ecuatorianos. Sin embargo, en este país es indudable que los autos pasaron a ser lo más felices, las- la, la felicidad. Es decir, ¿cómo te les puedo explicar? No puedo decir que es una persona feliz, porque realmente no son los conductores los felices, son los autos. Es el país de los autos felices. Los autos en el Ecuador tienen subsidio. Todos los autos que existen en Ecuador se compran con la plata de usted y de mí, porque en el Ecuador el combustible es subsidiado. Entonces, de $4 que normalmente debe valer un galón de gasolina en Ecuador, se paga 2. Las cuotas de un auto bueno valen $200. Es decir, que si usted consume 100 galones de gasolina al mes, la cuota del auto le sale gratis. ¿Sí me entendió? Porque, o sí me hice entender, mejor dicho. Es decir, usted compra su auto a crédito, todavía más, hasta no le dejan, ahora ni siquiera le piden entrada. Y luego, como el gobierno es nosotros, usted y yo, somos los que subsidiamos la gasolina y pagamos por cada galón $2, entonces los otros $2 pone eh, la persona que compra el auto. El asunto es que los $2 subsidiados que sale de nuestros impuestos, que sale de la riqueza petrolera del país, que es de todos, que sale de la riqueza minera del país, que es de todos, que sale de la madera del país, que es de todos. Eso va a traducirse en $2 de subsidio por cada galón para la cuota del auto. Es decir, en este país los autos son felices, pero además tienen policía, tienen gasolineras, en Quito tienen zona azul para estacionarse, tienen parqueaderos, tienen mecánicos, todo. Y digo que los autos son los felices porque el día que usted no tiene plata y tiene que vender el auto, usted deja de ser humano. Usted pasa a ser un pobre pendejo que se llama peatón. Y entonces ya no es el ser humano. Lo curioso de todo esto es que cada vez que yo me subo en un taxi, cada vez que me subo en el carro de un amigo, cada vez que me subo en un bus, todos odian a Correa. Y Correa, además de subsidiar las carreteras, de subsidiarles la gasolina, de hacer una cosa a los taxistas que se llama la chatarrización, les compraba los autos, les financiaba autos nuevos sin impuestos y chatarrizaba esos autos viejos.
A pesar de todo eso, los dueños de los autos en este país son los que más le odian a Correa. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué escupes en el plato que te dio de comer? ¿Por qué se vive este momento así, en que todos los seres humanos odian al que les ha dado algo? Es como si los hijos de la noche a la mañana odiaran a sus padres porque les dieron de comer, porque les dieron techo, porque les dieron escuela. Y buscan cualquier pretexto. Ah, es que no me dejas pensar, no me dejas ser. Es una corriente, un sentimiento que se ha profundizado, no solamente en las calles, se ha profundizado dentro de las familias, se ha profundizado en todos. Es el rechazo a aquel que te da todo. No entendemos qué pasó, cómo se dio esta psicosis. Porque es una psicosis, no es psicología. Es una patología del rechazo a aquel que te da todo. El asunto es que en este país, si usted transita en la calle, el tipo del carro te puede pasar por encima. Y entonces el culpable es el peatón, el que se cruzó. Los dueños de los carros tienen derecho a matar a los perros que hay en las carreteras. Cuando yo viajaba por el Parque Nacional, la Reserva Galera San Francisco, el entretenimiento de los choferes, el entretenimiento de los conductores era pisar a las iguanas que trataban de cruzar al otro lado, pisar a los zorrillos que trataban de cruzar al otro lado, pisar a los cabeza y mate, a esos monitos o a esos mamíferos, porque eso era el entretenimiento, era el hobby. Y si pasaba por ahí un cangrejito, también lo pisaban. Era el entretenimiento. Si pasaba por ahí un sapo, era el entretenimiento. Es decir, la psicosis, la psicología del dueño del auto es la psicología más estúpida. ¿Y cómo se creó toda esta psicología? Estados Unidos le debe la revolución del automóvil a la revolución del automóvil mucho. El automóvil permitió crear urbanizaciones, es decir, áreas poblacionales distantes de la ciudad. Entonces la gente podía ir a vivir en esas áreas donde no habían edificios, donde las casas eran pequeñas, cómodas, con jardines, llamadas suburbios, y desde ahí llegar a la ciudad. El transporte cambió el sistema urbano del mundo, pero también cambió la psicología. Antes la gente tenía una casa, pero la casa significaba compartir, tener familia, tener hijos, tener un lugar donde llegar. El día que tú tuviste el carro es tuyo, es tu propiedad, eres tú, es tu persona. Y entonces cuando yo era muchacho, nos hacían creer los compañeros y amigos más grandes que las mujeres no tenían corazón, tenían garajes, que tú te podías meter por debajo de una mujer como persona, pero encima, por el corazón y en la cabeza solo entraba el automóvil tuyo. Las mujeres tenían, nosotros los muchachos decíamos que las mujeres tienen corazón de garaje y alma de billetera. Esa era la psicología con la que nosotros crecimos de jóvenes. Y veíamos como el chico que era una defecio, era el más tonto, el más estúpido, pero tenía el carro de papito, era el que se levantaba a las chicas. Y así fue nuestra historia de jóvenes, y así es la historia en los Estados Unidos. Hoy, las elecciones en Ecuador las ha perdido, o estuvo a punto de perderlas, Correa, porque los que votaron en contra de él, la mayor parte eran los que tenían auto. ¿Cómo el auto llegó a ser el dueño de nuestras vidas? Es que los autos, los automóviles, son la casta privilegiada del Ecuador, no los dueños de los autos. Que los dueños de los autos son dueños por un tiempo, mañana tienen que venderlo porque quebraron, porque les fue mal, porque quieren otro modelo. Pero mientras están en ese estatus, son señores, es decir, tú eres ecuatoriano. ¿Qué es un ecuatoriano? Es un individuo que es infeliz e ilegal, es infelizmente legal en su país y felizmente ilegal en cualquier otro. Ese es un ecuatoriano. Y ese ecuatoriano que es felizmente ilegal en otro país, su sueño es tener un auto. Y el que es infeliz en su propio país, también su sueño es tener un auto.
El auto es más importante que la casa. El auto es más importante que la casa. Y ser dueño de un auto significa estatus. Puede ser el más estúpido de la calle. Te puede pasar por encima, no le importa nada. No podemos reconocer a los estúpidos de los inteligentes dentro de un auto. En la calle sí los podemos reconocer. Los vemos cómo caminan. Ah, sí, camina como cretinito mismo, ¿eh? Tiene un andadito medio tonto. Lo vemos su pobreza. Vemos su ropa, sus zapatos. Sí, ese pobre. Vemos su forma de comportamiento. Ah, sí, es un estudiante. Ah, no, es un obrero. Ah, es esto. Pero en el auto ya lo reconocemos. Es el dueño del carro. Ya es otro ser humano. Ese ya es otra cosa. Ese ya no es estudiante, ya no es nada. Él es el dueño del carro. Esto es lo que ha creado la psicología. Millones y miles y miles de kilómetros de carreteras. El subsidio de los combustibles. La contaminación ambiental que tenemos que soportar todos. El tener que ser pasajeros, porque ser pasajero en Ecuador de un autobús es especialmente en Quito, especialmente en el transporte metropolitano de Quito, es un momento de humillación. Cuando tú subes a esos buses, a esos troles tan congestionados, tan desorganizados, tan difíciles de conseguir, de comprender cuáles son sus itinerarios, sus trayectos, entonces dentro del bus tú eres una pobre víctima de manoseo, de robo, de todo. Porque eso es el problema. Un ser humano apretado contra otro, se permite todo en ese apretujón. Y esa condición de humillación hace que nosotros, los seres humanos que somos peatones, yo tengo también un carro que ya lo tengo botado 10 años, me ha permitido esto de andar en los buses entender que los buses son el centro de convivencia, el centro de comunicación, que el transporte colectivo tiene que ser la verdadera forma de transporte, que nosotros los seres humanos estamos sometidos, el carro nos ha sometido al estrés, el carro nos ha sometido a la hipertensión, el carro es parte del problema de la diabetes en el Ecuador. Y que lo más importante es caminar, tener vías para caminar, tener espacios donde caminar, donde no te sientas un individuo visto con desprecio por el tipo que maneja un auto. Esto es importantísimo entenderlo. Cómo la economía del auto, que es ahora el enemigo ambiental más grande del planeta, los motores de combustión, que esperamos que sean sustituidos por motores eléctricos, ya vienen los vehículos eléctricos, pero sobre todo el transporte personal, individual, que te da muchísimas libertades, que te da muchísimas posibilidades, que te hace sentir otro ser humano, se convierta en algo que no te aísle de los demás seres humanos, que no te haga odiar al que está al otro lado de la ventana, porque al otro lado de la ventana está el delincuente que te quiere robar el carro, al otro lado está el estúpido que se quiere cruzar delante de tu carro, está el niño que te quiere rayar el carro, está es decir, está la sociedad agresiva. Y en realidad tú ves al otro lado de tu vehículo la sociedad agresiva y a este lado de tu vehículo la sociedad no agresiva. ¿Y cómo se traduce esa conciencia? La conciencia individualista, la conciencia del automóvil. Cómo el automóvil es dueño de tu cerebro, de tu posibilidad, de tu vida. Cómo se apropia. No eres tú el dueño del automóvil, el automóvil es dueño de ti. Se traduce en el voto. ¿Contra quién vas a votar? Contra aquel que quiera dar bienestar a muchos. Solo vas a votar por aquel que quiera dar bienestar a pocos, a los privilegiados, porque tú te sientes un privilegiado. Por eso el voto del automovilista es contra los presidentes que quieren el socialismo en América Latina. El voto del automovilista es contra la palabra más terrible que le puedes poner a un automovilista cerca del oído es la palabra comunista o socialista o populista, que es ahora los términos con los cuales se califican a toda esta gente. Ese es el precio que todos los ecuatorianos pagamos.
Nosotros somos los verdaderos dueños de todos los autos que hay en el Ecuador, que ya suman más de 2 millones de vehículos, de 2 millones de ecuatorianos que tienen derecho a decidir sobre nuestra suerte y nuestra muerte, y cada vez que votamos, y siempre votarán a favor de aquello que sea lo que más le beneficia a su automóvil, no a ellos. Esta es la situación que estamos viviendo. Gracias.